Captain Whitaker. Here's your manifest with 102 souls on board. Let's get them tucked in. We're ready to push. How you feeling, Whip? Looked like you pulled some kind of move up there. Bienvenido una vez más a Roboraptor. Hemos estado un tiempo sin aparecer por YouTube. Hemos mantenido el Twitter activo, como siempre. Hemos dicho que íbamos a volver, etcétera. Básicamente porque él ha estado de exámenes. Me da culpa. Yo me he dedicado a editar otros vídeos, etcétera, míos. Y bueno, pues volvemos con dos críticas que son películas que habíamos visto ya casi hace un mes, diría yo. Y nada, a volver a la acción. Vamos a hablar del Vuelo, última película de Robert Zemeckis y que supone como su vuelta a las películas live action, porque las últimas que ha hecho eran de animación. Tenemos el Polar Express, tenemos Beowulf, el cuento de Navidad con Jim Carrey. Entonces, hacía tiempo ya que no se le veía de volver a hacer una película live action. Se trata de una historia real, protagonizada por Denzel Washington, que trata este suceso desafortunado que un avión básicamente se estrelló y se atribuyó al piloto porque estaba borracho, etcétera, la investigación que ocurrió. Entonces podemos decir, es una película típica para Oscar, etcétera. La nominación que tuvo, creo que fue la de la mejor actor para Denzel Washington. Creo que se le nominó, a 2 Oscars. Creo recordar, pero uno de ellos sí fue para Denzel. Estamos hablando, obviamente, después de los Oscars, estamos haciendo este vídeo, no ganó el premio de mejor actor, pero sí que creemos que hizo una bastante buena actuación y ahora pasaremos a hablar de ella. Básicamente, pues, yo quería decir una historia que podía hacerse lenta por su naturaleza, peñazo, pero se nota que tenemos ya a un maestro de contar historias como Robert Zemeckis detrás de la cámara y sabe dotar de ritmo y dinamismo a la cinta, porque ya lo hizo con Regreso al Futuro en sus inicios y yo diría que esto se asemeja más al estilo que vimos en Náufrago, que podía ser una historia muy peñazo pero se hizo muy llevadera, incluso teniendo la mitad de la película solo un personaje. Sí, sí. Y bueno, pasamos a hablar de Denzel Washington, que a ti, por lo general, querías que decir. Bueno, yo antes de comenzar con Denzel prefiero hacer un poco de opinión de lo que... Antes de ir a ver la película, yo lo único que había visto eran los carteles que hemos visto todos seguramente por la calle, al lado de los autobuses y demás, y nos ponían la escena esta que tenemos aquí, la imagen de Denzel Washington, serio, y yo a primera vista, la primera imagen que yo tenía de esta película es que iba a ser una película épica relacionada con el mundo de la aviación y tal. Ponen al personaje en una imagen que es casi como gloriosa, ¿sabes? Como que lo exalta cuando trata sobre una película totalmente opuesta a lo que nos ponen. Claro, tú no sabías tampoco la historia. No, ni siquiera quise ver el tráiler, fui totalmente a cero de conocimiento en lo que es la referencia a la película. Y la imagen que yo veía en los carteles era totalmente opuesta, pero vaya, sin ningún tipo de referencia a lo que yo podía ver. Yo me imaginaba algo completamente diferente. O sea, eso ya de por sí me llamó muchísimo la atención. Y bueno, sí, ya para completar, la verdad es que, tal y como tú has dicho, la película, en cuanto a lo referente a Náufrago, sí, sobre todo las escenas que están antes y después de lo de la isla, más o menos, me recuerda muchísimo cómo lo consiguió llevar. Y lo que sí es verdad es que no alcanzo yo a quizás asimilarlo con otras películas que ha hecho antes, como Regreso al Futuro. Sí. ¿Hay alguna diferencia ahí? Yo me refería a la hora de dar ritmo. Sí, yo sé que te refería a eso, pero hay algo como que Robert Zemeckis tiene que calentar aún más para volver a hacer películas con actores reales, para volver a recuperar ese ritmo que tenía. Y bueno, con lo que habías introducido tú de Denzel Washington, evidentemente es una película normal. O sea, no termina de convertirse en una obra maestra que tú debas de verla. Sí. Sino que más bien es una película buena, bien llevada, pero que tiene un actor que es un monstruo, como dijo un amigo mío hace tiempo que estuve rodando un corto. Pues dijo eso, que él había visto la película y que todo era normal, pero que evidentemente Denzel Washington relucía porque es un crack. Es un crack y supo llevar el personaje a su terreno. Es un personaje un poco extraño porque yo por lo pronto no sentí mucha empatía por él.
no me empatizó, aunque él hacía bien su trabajo. Sí. Porque yo en realidad, a mi personaje no me gustó porque me caía mal. Sí. Porque yo veía que hizo bien lo que tenía que hacer en su momento, pero que no pasó, que caía. Creo que también es que era parte del enfoque. Por eso así sé que se hizo supone bien. que eso, que no te tenía que acabar de caer. Por eso digo que hizo bien lo de su trabajo y supongo que desde ese punto de vista, pues sí, a mí me hubiera gustado que el final hubiera sido otro del personaje. Sí. No voy a revelar cuál es, evidentemente, no pensamos decir nada. Pero claro, la historia es así, la historia que ocurre. Tiene toques de a veces que te llegan al personaje, Sí. algunas imágenes que ve y tal, de su pasado. Pero quizá lo más interesante es su evolución de cómo va recayendo en su problema con la bebida. Eso quizás es lo que ayuda más al ritmo en esta película, junto con Sí. los personajes cómicos. Yo no tengo que añadir mucho a lo que has dicho, creo que lo has resumido bastante bien. Desde Washington se come la pantalla, se merecía la nominación, la verdad. Y enlazando con lo que tú has dicho de quizá un personaje que no se suponga que nos tiene que caer bien, esto nos lleva a la protagonista, que es alguien que ha tenido el mismo tipo de problemas que él, pero con la droga, pero que sí se supone que nos tiene que caer bien y que en la escena en la que él está actuando como un capullo, te anclas quizás como con protagonista a ella. No sé si me entiendes. Sí, totalmente. Y creo que se jugaba con esa dinámica, que una sí se redimía y el otro no podía acabar de desengancharse. Saved a lot of lives. We are in a dive. I have no control on my side. We going down? Everybody in brace positions. The way you landed that plane was nothing short of a miracle. I see nothing but houses. Evan, listen to me. Trim us nose down. Plane fell apart at 30,000 feet. We're gonna roll it. What do you mean rolling? Ready? Here we go. Este personaje está interpretado por Kaylee Riley, a la que muchos quizás hayáis visto en las dos entregas de Sherlock Holmes más recientes, esta de Robert Downey Jr., y que yo personalmente con ella no la había visto muchas más veces, pero ya desde las primeras escenas que se le muestra por separado y tú dices, ¿esto qué relación va a acabar teniendo con la historia? Porque parece como si empezaran dos películas. Sí. Me gustó. No sé, desde el primer momento me gustó el personaje, más o menos cómo se estaba llevando y también cómo lo llevó la actriz. Porque la encontramos muy chunga al principio, va mejorando, pero siempre está ahí como el fantasma de la droga, de que pueda volver a caer, etc. Y la verdad que sí se te hace un personaje bastante empático. Sí, además es casi un modelo para... Yo creo que esta película se podría utilizar para alcohólicos y para drogadictos, para que se lo enseñen en esas reuniones. Sí, en plan, mira como... esto y... Claro, exactamente, porque la verdad es que pueden Sí. tomarse como modelo de conducta. Y la verdad, la actriz lo supo llevar muy bien, el personaje. Incluso en apariencia tus ojos iban directamente a los suyos, porque tiene unos ojos súper Sí. claros, en contraste con su pelo. O sea, en apariencia se te llevaba a la vista. Y luego además eso, como tú has dicho, un apoyo perfecto para el personaje de Denzel Washington, porque, como has dicho tú ahora, uno lo consigue, uno no lo consigue, la otra sí. Y quizá mi momento favorito es cuando, como tú has dicho, empezaban dos películas diferentes, pues el nexo, en el momento en que se unen los dos personajes. Ah, muy buena escena, cuando aparece Exactamente. el otro hombre este aleatorio Sí. que estaba con cáncer, muy buena escena, y que se la mete en el bolsillo justamente ese personaje aleatorio que solo sale esa escena. Tú lo dijiste, quizás ese personaje aleatorio fuera el mejor personaje en toda la película. Porque la verdad es que ayudó para que la escena fuera súper interesante y quizás en una película que fuera lenta, ese fue uno de los momentos que más la animó. Podemos hablar a continuación de Bruce Greenwood, que recientemente quizás lo recordéis por su papel en Star Trek como el comandante Pike, que básicamente el que sacaba a Kirk del rollo en el que estaba, etc. Y desde entonces lo hemos visto en más papeles, parece que le dio un poco de boost, aunque ya tenía una buena carrera antes este actor. Y yo todas las veces que lo he visto, es un actor que no sé, me transmite buenas sensaciones y siempre los papeles que tiene, aunque suelen ser secundarios, etcétera, me gusta bastante cómo lo enfoca y lo que transmite. Quizá en esta película sí tenía un papel más importante. Y era como una figura, diría yo, paterna, ya que no tiene padre el protagonista, el personaje de Denzel Washington, que es el que lo intenta llevar por el buen camino y dice, oye, estás metido en un rollo legal chungo, esto hay que intentar arreglarlo.
y no sé tú qué piensas. Pues me gustaría desarrollar más este personaje junto con el que vamos a desarrollar seguramente ahora. Sí. Y yo más que Paterna, yo lo llamaría su conciencia. Su conciencia junto con el personaje del que vamos a hablar ahora. Su conciencia en contraste con otro de los que hablaremos más adelante, que es su conciencia negativa. Sí. ¿Sabes? Ahora ya cuando vayamos lo intentaré desarrollar un poco más, pero vamos con el siguiente. I'm on the list, baby girl. There's all kinds of crazy news people out here. You're a rock star, man. You will never pay for another drink as long as you live. Captain Whitaker is a real American hero. This is Hugh Lang. He's an attorney from Chicago. Why do we need a lawyer? You don't remember having your blood drawn the night of the crash? You had alcohol in your system. That could be life. Y bueno, al personaje que me estaba refiriendo, del que vamos a hablar, es el personaje interpretado por Don Cheadle, que es un investigador de accidentes que de cara a la investigación y al juicio que va a tener el personaje de Seth Washington, pues intenta ayudarle en su parte para intentar Actúa como abogado. como abogado, sí, defensor, y junto con su amigo, del que hemos hablado antes, que intenta protegerle, pues intentan salvarle intentar convertirlo en un héroe y evitar el problema del alcohol a toda costa. Que era un fallo de maquinaria del avión. La cosa es, durante la película no está el suspense este de que en verdad fue culpa suya. No, porque desde el principio queda bastante claro que él estaba en buen estado cuando controló el avión y que fue el que evitó que el accidente fuera peor de lo que fue. Realmente, porque era muy buen piloto. Y eso lo sabe todo el mundo y desde el principio se le tenía como héroe y tal. Los problemas es que, claro, se le hacen los análisis estos de sangre mientras está en el hospital y resulta que estaba drogado, etc. Entonces eso puede actuar mucho en su contra en una comisión que se abre para aclarar lo sucedido. Pese a que el fallo real fuera de maquinaria y que él estuviera bajo condiciones correctas. Y estos dos personajes de los que acabamos de hablar son los que se encargan de limpiar el nombre del protagonista. Y aquí es lo que yo no quería decir antes, que lo quería ligar, es la evolución de estos dos personajes que van casi ligados. Es muy curiosa, porque empezamos viéndolos por primera vez a los dos, cuando los vemos parece que le van a echar todo encima al protagonista. Al primero, cuando lo vemos cuando abre los ojos, parece que le va a echar la bronca por lo que ha sucedido. Cuando lo vemos comiendo con el abogado, parece que el abogado está en su contra y lo quiere pillar. Pero luego van pasando de personajes súper serios, súper profesionales, se van mezclando con el ambiente del protagonista, se encuentran con el colega del que hablaremos ahora y llegan a convertirse en personajes cómicos que están viviendo una parodia que ellos no pueden controlar. O sea, esa parte me resultó bastante buena, le ayudó mucho al ritmo. La verdad que es de los papeles que me ha gustado más recientemente Don Cheadle, que es un actor con el que ya tengo bastante experiencia. Quizás la primera película en la que lo vi era de pequeño en Misión a Marte. No la he llegado a ver todavía. Que era básicamente un astronauta que se quedaba un tiempo en Marte hasta que llegaba a la siguiente expedición y estaba ya medio loco. Ya entonces me gustó como actor. Y recientemente ha tenido esos papeles más discretos, quizás el más grande que ha tenido en el último año ha sido el que se ha ganado en Marvel como colega de Tony Stark. Me gustó, pero me ha gustado más todavía aquí porque se le da muy bien este tipo de personajes, si sois familiares con este actor. Y es lo que tú has dicho, empieza así muy serio y después es cada vez más dinámico. Incluso eso, acaba metido como en una parodia y dice, ¿qué coño está pasando? Y por último, nos gustaría hablar del personaje que tú has dicho, que teníamos que mencionar, que era el de John Goodman, que vosotros ya conoceréis, que hizo de Pablo Mármol, Pedro Picapiedra, salió también el Gran Lebowski, etc. Es un clásico de Hollywood, este señor. Y que siempre es muy carismático y añade mucho peso a las películas en las que está. Y aquí no es menos. Lo mejor es que yo sabía un poco más que él, pero aún así no sabía que estaba en esta película. Entonces cuando lo vi de entrar en rollo Gran Lebowski, a mí la verdad que me metió en el bolsillo instantáneamente. Pero es que todo el público hinchándose de reír, de verdad. O sea, llega y a mí me recordó mucho al señor Lobo de la película Pulp Fiction, de Tarantino. Pues era igual, pero en plan gamberro. Y es como la conciencia negativa del protagonista. O sea, cuando acude siempre en los momentos de necesidad para abastecer al protagonista, y uno de los momentos más graciosos que viene a ayudarle a curarle de una borrachera y trae su instrumental con sus drogas y tal, delante del abogado y del amigo, que están a cuadro alucinando, y todo el público partiéndose de risa. Eso fue uno de los mejores momentos de la película. Pues para mí es quizás la sorpresa grata de la película, no me lo esperaba
para nada y la verdad que se te mete en el bolsillo como casi todos los papeles que ha interpretado. The NTSB hearings in 10 days. They're at the microscope right now. Are you hiding something? You gonna shoot me? Can I come inside? Yeah, come on inside. I'll shoot you inside. This was an act of God. Those guys would do this. Our investigators concluded the aircraft failed. The FAA placed 10 pilots in simulators, recreated the events. Every pilot killed everybody on board. You were the only one who could do it. Y bueno, ya pasamos al apartado de bandas sonoras. En este caso volvemos a estar acompañados del gran Alan Silvestri, que quizá en este caso, en esta ocasión, en esta película, no nos demuestra que es Alan Silvestri, en contraste con otras películas que sí Nos tuvimos que dar cuenta en los créditos, porque la verdad que no se nota. Tiene un sonido muy característico de Alan Silvestri y la verdad que aquí muy controlado y muy suave. La firma de Alan Silvestri siempre suele ser poner la música por encima de todo, incluso de los personajes, de las conversaciones, incluso de las acciones. Su música se convierte en la protagonista de ese momento. Pero en esta película la música estaba bastante calladita, comparado con lo que nos tiene acostumbrados, así que a mí tampoco me... No podemos valorarla, claro, completamente. Quizás oyendo la parte, pues quizás sí, pero tal como está usada la película, que creo que es de la manera correcta, dado el tipo de película, pues yo diría como pasó con John Williams y Lincoln. Después de estar siempre tan contundente, en estos casos están más controlados y más acompañando de fondo y de una manera muy tenue. Porque este mismo año pasado se desató con Los Vengadores. Sí. Así que era como el otro extremo. Y vamos a ir sacando conclusiones a la vez que lo mezclamos con la técnica. Hombre, el plato fuerte de esta película, cinematográficamente hablando, es el principio, que es una secuencia bastante larga con el despegue del avión y el momento del accidente, que la verdad, tanto como está montada, editada y grabada, es genial. Te tiene en el borde del asiento. Y después, aparte, el resto de la película, yo ya lo dije, desde el principio, con las primeras escenas en las que sale la muchacha esta drogada, incluso la situación más simple y cotidiana posible, está muy bien llevada de fotografía, la verdad. Hubo muchos planos, el movimiento de cámara y tal, que me gustó bastante cómo estaba ejecutada. Y eso, es una película que es un tanto sobria de temática, pero que la verdad que está bien llevada. Pero de sobria me lo podría tomar como un chiste, ¿sabes? Teniendo en cuenta la película de que estamos hablando. Pero no ha sido apostar. Ya. Pues yo prácticamente estoy de acuerdo con él. La verdad es que tú también lo has resumido esta parte muy bien. Y sí, mencionar que evidentemente lo del avión estaba muy bien llevado. Los efectos especiales ya a nivel técnico consiguieron hacer que la escena pareciera bastante realista, con bastante verosimilitud a lo que podría pasar. Mención especial también al uso del sonido. Y sí, porque la escena de la estrella, de cuando se van a estrellar, sí está muy bien. Parece que cuando se van a estrellar no va a ser, visto desde la cabina, no va a ser para tanto y luego te encuentras con toda la devastación producida. Sí, la verdad es que la edición está genial en la película. Y hay muchos planos, como cuando en el momento en que se está drogando Denzel Washington, que se le acerca la cámara. Sí, la verdad es que la posición de las cámaras está también muy bien, la edición, poco más que decir, es lo que has dicho tú. La verdad es que ese aspecto está genial en la película. Y sacando conclusiones, básicamente todo lo que hemos dicho casi todo lo que hemos dicho es bueno. Y entonces yo le doy un recomendable alto. Básicamente lo que tú has dicho, es correcta en todos los aspectos, tiene muy buenas actuaciones, están muy bien llevadas, pero no solo por eso podemos darle el imprescindible a una película. Creo yo que siempre hay una chispa, un algo para que se te quede y que entonces la película alcance el imprescindible, creo yo. Y básicamente es lo que pasa con esta película, correcta en todos los apartados, muy bien llevada, pero no es algo que sobresalga ni nada. Así que no tengo criticismos con la película, simplemente que no es genial. No es genial, pero sí que es muy buena y que se la recomiendo a todo el mundo. Yo pienso exactamente igual que tú, le pongo también un recomendable, no sé si alto o medio, pero va por ahí orientado. Y quizás sea más o menos lo que tú has dicho, viniendo a cuento de que es Robert Zemeckis, que aunque lleva un tiempo fuera, ese hombre nos ha traído grandes películas, recordadas por siempre, sobre todo Regreso al Futuro,
y él ha sabido siempre llevar el ritmo y hacer que la película pues sobresalga de esa forma, como siempre han sobresalido sus otras películas. Sí, creo que es que parte del caso es que de esas películas y de Náufrago nos acordamos a día de hoy, y quizás esta película, por muy bien hecha que esté, muy bien actuada que sea, quizás seguramente no va a sostenerse de la misma manera. Totalmente cierto. Simplemente porque, no sé, es la chispa esa. Pues eso, más o menos eso era lo que iba a decir, que si quizás sea una película que, no me gusta decir olvidable, pero que no va a tener la repercusión que han tenido otras que hemos visto. No, hay películas realmente buenas pero que simplemente no se quedan grabadas, y no es malo tampoco. De todos modos, lo realmente importante a tener en cuenta en esta película es que es una película que puede verlo un amplio número de público. Sí, la verdad es que sí. Porque te ríes, hay drama, el tema es universal, eso es importante también a la hora de ir al cine. Yo fui en plan sorpresa y la verdad es que no me desilusioné. Sí, la verdad que sí. Y bueno, esto es todo, así que like, suscribiros si no estáis suscritos, comentarios, y vamos a pasar a hablar de la siguiente película. You saved my mom. I want to talk about the days leading up to the accident. This thing is so heavy it's killed me. I drank the night before the flight. Does Whitaker know he's going to jail? My clients don't go to jail. It's alive, Whit. It's alive. I'm trying to save your life. What life? We lost our power! Brace for impact. No one could have landed that plane like I did.